los bendiga en esta mañana. Dios bendiga a los hermanos que pueden escuchar el canal. Hoy día tenemos solamente una pequeña presentación de su palabra. No va a ser extenso como los servicios, algunos servicios. Ya terminamos un pequeño ciclo de palabras básicas del caminar del cristiano, de la vida del cristiano. Luego entraremos a un tema un poquito más complejo. Vamos a tratar de comenzar ahí en Apocalipsis y vamos a tratar de ver los temas que están en Apocalipsis. Y examinaremos algunas situaciones o algunos hechos que la Biblia nos está mostrando a lo largo de la historia también. Pero hoy vamos a buscar en Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29 vamos a leer. Y tenemos un poco en este pensamiento de su palabra, ahí estaremos hablando. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, dice su palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, Hebreos 12, del 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla. Perdón. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oremos. Señor, rogamos que tu presencia poderosa, Dios, sea hablando a nuestras vidas en este pensamiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar la voz de tu Espíritu y no la de un hombre. Habla tú, Dios, en el nombre de Cristo. Te lo rogamos. Amén. Asiento. La carta de los Hebreos, para algunos anónima, para algunos investigadores, ¿cierto? Anónima, para otros Pablo. Yo digo el Señor. No voy a ponerme ni allá ni por acá, sino que es Dios hablando. Como que hay una consenso, ¿cierto? Y en este periodo importante, ¿cierto? Jacobo había muerto, Pedro estaba encarcelado. Son hechos que marcan algo fundamental y real, de que lo que costó que la palabra de Dios pudiese llegar a nuestras vidas. Nos muestra una travesía llena de sacrificios, llena de horrores, de torturas, y un montón de cosas que tal vez podemos mirar desde nuestra distancia, desde nuestra posición, ¿cierto? Hacia allá, hacia el tiempo de la historia, no sé, como quieran verlo. Ver que, como leíamos al principio, ¿cierto? La sed de Dios de alguien es capaz de estremecer el mundo entero.
Interesante. Interesante entender que cuando hay una sed correcta, una sed que viene de lo sobrenatural de Dios, nada puede detener a un hombre. Nada. Ni los otros, ni los de allá, ni los de acá. Porque ese hombre quiere seguir saciándose de Dios. Fíjese. Qué tremendo. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, para algunos pareciera que fueran letras, pareciera que fuera algo que no tiene mayor relevancia. Para otros un libro de historia, para otros un libro que tiene una trascendencia filosófica, para otros psicológica, para otros, no sé, de alguna forma medio esotérico para algunos, para otros simplemente un libro como todos. Sin embargo, para algunos, como Pablo, como Jacobo, que ya estaba muerto, como Pedro, que estaba encarcelado, significaba otra cosa. Era algo que saciaba su vida y que lo impulsaba a seguir adelante. Mirad que no desechéis al que habla. No habla un hombre acá, habla Dios. Por eso, cuando partí hablando, dije claramente, bueno, para algunos es Anónimo, para otros Pablo, para mí es Dios hablando. Para mí es Dios trayendo un mensaje, trayendo una revelación, trayendo algo que tal vez no se había escuchado. Algo que estaba en la mente de Dios. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Algo que estaba en la mente de Dios y que bajó a través de alguien y fue impreso en estas letras. Era algo sobrenatural. Era el libro escrito que alguien tomó de la mano derecha del que estaba sentado y que alguien escribió. Entonces, cuando él dice, mirad que no desechéis al que habla. Pero fíjese bien lo que está diciendo. Está diciendo, no deseches al que está hablando. Y no está hablando Dios. No. Hay un hombre hablando aquí. Pero que tiene la revelación suficiente, ¿cierto? Para poder llegar, para poder hablar y decir lo que Dios le dijo. Y él dice acá, mirad, no desechéis al que habla. Y cuando nosotros examinamos esto, y entendemos que Jacobo está muerto, y entendemos que Pedro está encarcelado, nos damos cuenta que el que está hablando está corriendo un riesgo. Nos damos cuenta que el que está hablando está en una posición difícil, pero sigue hablando, sigue predicando. Entonces, dice, no lo deseche, porque hay algo más en él. Y él dice también, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonesta en la tierra, amonestaba en la tierra. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. ¿Quién estuvo en la tierra? ¿Quién estuvo en la tierra? Cuando miramos la Biblia, nos damos cuenta que Dios estuvo con nosotros. Amén, sí, Señor.
que Dios descendió, que Dios vino en un cumplimiento de las profecías, que Dios se manifestó. Pero a este Dios lo desecharon. Y él dice en palabras muy y que se repiten en los púlpitos muchas veces, y muchas veces las repito porque son palabras tan sentidas, tan del alma de Cristo. Cuando él entra a Jerusalén y expresa esa argumentación tan poderosa y decir: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como gallinas juntas a sus polluelos? Y tú no quisiste. Y cuando él expresa esas palabras nos damos cuenta que no solamente Jesucristo, no solamente Dios estuvo hablando, sino que mirando la historia, mirando la Biblia, mirando el Antiguo Testamento, vemos a una infinidad de profetas y hombres de Dios que trajeron un mensaje para Israel. Vuélvete a Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, llorar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabras de Dios hacia Israel, hacia los hombres que eran el pueblo escogido de Dios. Y Dios descendió a decir lo mismo, a hablar él mismo las palabras que los profetas que Dios llamó le dijeron. Ahí veíamos a Amós. Amós, un hombre humilde. Amós, una persona que criaba ganado, que era alguien que trabajaba la tierra. Desde allá Dios lo llamó, ¿para qué? Para llevar un mensaje a Israel. Mirad que no desechéis al que habla. Es increíble entender que cuando los ejércitos que combatían contra Israel, los mismos líderes de los filisteos y de los pueblos paganos preguntaban: ¿pero quién está allá? ¿Está el profeta de Dios con ellos? Fíjese bien la autoridad que tenía el hombre de Dios. Hasta en una oportunidad quisieron ir y raptar al hombre de Dios o matar al hombre de Dios. Porque ellos sabían, ellos entendían que el hombre de Dios estaba guiado por el Espíritu de Dios, y eso y la consecuencia era la derrota de ellos. Fíjense bien. Entonces, mirad que no desechéis al que habla. Porque Dios está hablando a través de él. Fíjese bien. Entonces, cuando dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Quien habla en
en este escenario, ¿cierto?, a través del hombre de Dios, es sin duda Dios mismo. A través de su Hijo estuvo acá, caminó acá, enseñó las palabras, vino el cumplimiento de las profecías, vino la revelación, vino el abrir las escrituras que estaban cerradas, y vinieron los hombres que deberían escuchar, y fueron comisionados, y partió su palabra al mundo entero, siendo expresada, dirigida por el poder de su Espíritu, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Dice en este mensaje que hablé de Jesús, llamado Cristo. Leo textual. Pero ellos dijeron, Él se hace Dios. Y el siervo de Dios dice, Él no se hizo Dios. Dios le hizo Dios. Él era Dios. Él era el cumplimiento de las Escrituras. Él mismo nunca se hizo nada. Él solo obedeció a Dios. Él nunca dijo, Él vino a predicar la palabra. Él vino a decir, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que creen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque un día todo eso será saciado. Bienaventurado el que cree, porque el que cree caminará a eternidad. Él vino a decir eso. Él vino a revelar las Escrituras. Él vino a decir, aquí estoy, se ha cumplido la palabra. Enfrente de vuestros ojos se ha cumplido la Escritura. Mientras tomaba el libro de Isaías en medio de la sinagoga, él expresó las palabras. Y quisieron quitarle la vida. Quisieron matarlo. Fíjese bien. Dice la Escritura que él pasó y siguió su camino. No lo vieron. ¿Por qué no lo vieron? Él dice, y luego es porque era la hora para que esa palabra fuese cumplida. Era el tiempo del cumplimiento. Ya no había que esperar más. Cristo fue manifestado. Y en medio de todo eso estaban los escribas, estaban los fariseos, estaba toda la cúspide de la autoridad judía ahí en medio. Pero no lo vieron. Nicodemo fue a hablar con él. Sabemos que viene de Dios. Es más, Jesucristo le dijo, Nicodemo sabe que si no nace de nuevo no puede ver el reino. Y Nicodemo le dijo, Señor, pero ¿cómo podemos volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces, ¿qué enseñanza tenían los maestros de la ley? ¿Cuál era la revelación que ellos tenían? ¿Qué era necesario para que pudiesen ver a Cristo? Ellos tenían que creer que el que estaba ahí era Dios y que era el cumplimiento. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Que ellos no conocían las profecías, que ellos simplemente no entendían las profecías. Entonces, cuando Cristo aparece en la escena, se encuentra con una realidad social extraña, con una realidad política diferente y con una realidad religiosa donde Dios, la revelación de Dios no estaba. Y cuando uno observa los relatos bíblicos, Cristo dice, no tengo dónde recostar mi cabeza. No tengo dónde dormir. No tengo un lugar. Qué extraño. Qué extraño palabras de Jesucristo.
Pero sin embargo, la Biblia dice que las multitudes lo seguían. Es más, también la Biblia expresa con claridad que la gente lo seguía porque quería comer, porque tenía hambre, pero hambre natural. Por eso lo seguía. Y en medio de toda esta manifestación, 5 panes y 2 peces fueron presentados delante de él. Y dijo Dios: alimentad a la multitud. Y la multitud fue alimentada. Y sobraron 12 cestas de pan. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra, cuando observamos la cantidad de palabras, de alimento que Jesús traía, cuando Él expresa a través de los hechos naturales que este Dios, este Cristo, traía la palabra completa, que traía un mensaje que alimentaba a todos, a ricos, pobres, a todos, y que todos estaban invitados a creer. Pero lo desecharon. Lo desecharon. Lo dejaron fuera. El siervo de Dios dice: así que, pero ellos no podían verla porque estaban en contra de sus ideas, lo que ellos habían ejecutado respecto a Cristo, y estaban muy cegados a la palabra. Juan capítulo 10, versículo 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. A veces, cuando alguien comienza a hablar cosas diferentes, cuando alguien se descuadra del margen que alguien puso por ahí, cuando alguien no repite lo que ellos dicen, cuando alguien no sigue los parámetros que ellos pusieron, ese no es de Dios. Fíjate bien. No vayas para allá porque está extraviado. No lo escuches porque simplemente él está, él es denominacional. Él es mundano. Como si él quisiera ser parte de ellos. Como si él estuviera preocupado de eso. Y no saben que lo que le importa a ese hombre es estar en la palabra. Es estar caminando con Dios, no con los hombres. Fíjate bien. Entonces, de repente escuchas argumentos en contra de alguien. De repente se escuchas decir cosas en contra de alguien. Y cuando tú miras la Biblia, observas que a los apóstoles, a los hombres de Dios, todos fueron muertos excepto Juan en forma terrible, perseguidos siempre. ¿Por qué perseguidos? Porque predicaban a Cristo, la palabra. Dice, ahora, para librarse de Jesucristo, dice el siervo, ellos tenían que aceptar un homicidio. Y eso es verdad.
para poder sacar a Cristo de la escena, tenían que ellos aceptar que fuera crucificado. Tenían que aceptar la muerte para Él. Dice, y una amenaza pública. Entonces cuando uno mira esto, y mira lo social, mira lo religioso, mira lo político, y observa toda la manipulación social y política que se obtuvo en contra del hombre de Dios. Y ahí dice, los principales sacerdotes, Anás, Caifás, Anás que era el líder atrás de Anás, de Caifás. Anás que era no era el sumo sacerdote, pero Anás era el líder que estaba detrás de Caifás. Él era el que manipulaba los hilos. La dinastía de los sumos sacerdotes de ese tiempo. Fíjate bien. Entonces, y uno entiende ahí por qué cuando Cristo fue apresado, fue llevado ante Anás. ¿Por qué no fue llevado ante el sumo sacerdote? ¿Por qué se fue llevado a la casa de Anás? ¿Qué tenía que ver Anás aquí? Y uno cuando comienza a leer y comienza a escudriñar para poder entender realmente qué estaba sucediendo, comienza a ver las clases sociales que existían, comienza a ver la política del tiempo, comienza a ver las religiones que habían y empieza a tomar un cuadro, empieza a abrirse las escrituras y comienza a saber realmente contra qué Jesucristo enfrentó, la realidad que enfrentó. Dice, el siervo de Dios lo lleva por un plano netamente apuntando a que los hombres para destruir a Cristo tuvieron que cometer delitos. Ya no les importó la fe, no les importó Dios, no les importó lo que la Escritura decía, lo que la Torá decía, no les importó. Lo que le importó era simplemente que ese hombre tenía que desaparecer, porque era un tropiezo para todos los planes naturales que ellos tenían. Fíjate bien. ¿Y qué escuchas hoy? No vayas para allá. No, ese no. No. Antes que cualquier hombre o mujer pueda aceptar el mal. Fíjese bien lo que dice aquí, porque me parece muy relevante lo que él dice acá. Porque apunta a una realidad y nos lleva a lo blanco y lo negro, o lo negro y lo blanco, o lo bueno y lo malo. ¿Qué es malo? ¿Lo negro es malo? ¿Quién dice eso? ¿O lo blanco es malo? ¿Qué es? ¿Por qué lo blanco es bueno? ¿Quién dice que lo blanco es bueno? ¿Quién expresa que esto es malo y esto es bueno? ¿Quién? ¿Quién determina lo bueno o lo malo? ¿Es malo? ¿Es bueno? Entonces, cuando miramos nosotros la Biblia, cuando vemos la expresión del siervo de Dios hablar, cuando habla de que para poder hacer el mal, obligatoriamente tienes que dejar primero lo bueno. Porque tú no puedes mezclar la luz y la tiniebla. O es luz o es oscuridad.
Y cuando uno mira eso, se da cuenta que en medio de todas estas palabras simples existen decisiones. Existen compromisos personales con algo. No sé qué, pero con algo. ¿Qué? Usted pregunta qué. Bueno, examine su corazón y sabrá qué. Sí. Es claro. Porque para poder avanzar en algo, tuviste que dejar algo. Fíjate bien, te lo explico de otra forma. Uno ve a personas muy exitosas en los estudios. Esperanza ha estudiado bastante, tiene 6/9 finales, muchos ramos, 7. Está lleno de 7 y 6/9. Muy buen estudiante. Gloria a Dios por eso. Pero para poder llegar a eso, ¿qué tuvo que dejar de lado? Fíjese bien. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Piense bien lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa con el gran... yo conversaba con un hombre de los más ricos de Chile y él me decía, ¿sabes que yo llegué hasta 8º de preparatoria? Me dijo. Pero era el hombre, era el 4º más rico de Chile. Qué extraño. Entonces, ¿se trata de estudio? ¿O se trata de la sed que hay en tu corazón? ¿De qué se trata? Entonces, cuando miramos nosotros a los hombres de Dios, cuando vemos a Cristo caminar, Pedro, Juan, no sé, Lucas, Mateo, vengan. Y cuando estos hombres accedieron y obedecieron a la voz de Dios, cuando ellos comenzaron a avanzar, ¿qué los movía? ¿Qué fuerza sobrenatural los llevaba a hacer lo que hicieron? Dice, antes que cualquier hombre o mujer pueda hacer el mal, dice, ellos tienen que rechazar lo correcto. Antes que alguien llegase a hacer algo, tiene que algo rechazar, algo dejar de lado, algo dejar para servir a Dios. El mundo tiene que dejar. Es muy simple, es muy complejo eso. Es muy complejo de entender lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios está hablando. Y el siervo de Dios dice, antes que cualquier hombre o mujer pueda aceptar el mal, ellos tienen que rechazar lo correcto. Y antes de avanzar en lo correcto, tú tienes que rechazar el mal. Tienes que dejar de lado lo malo. Porque las dos cosas no pueden avanzar juntas. Hay algo en la naturaleza, dice él. Hay una ley en ella, en la que usted tiene que rechazar lo correcto antes de poder recibir lo que está malo. Proverbios capítulo 1, versículo 24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Este capítulo habla de la sabiduría, parte del temor a Jehová, y también en este capítulo 1 hay una advertencia. Pero no vamos a hablar todo eso, yo quiero leer un pasaje.
Y él dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Fíjate bien. El proverbio nos dice que él escuchó la llamada, pero no quiso oír. Dice también que él extendió su mano. Y no hubo quien atendiese esa mano. Cuando él dice le extendió su mano, él le trajo una bendición. Pero no hubo quien la recibiera. Dice también, sino que desechaste todo consejo mío. ¿Qué leíamos al principio? Mirad que no desechéis al que habla. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Fíjate bien lo que él está diciendo, el pueblo que está hablando. Dice que Dios trajo bendición, Dios trajo un consejo. Fíjate bien. Es más, trajo una reprensión y tampoco lo quisiste. No quieres nada de Dios. Nada. Y cuando uno observa hoy día al mundo o a la gente, nadie quiere saber de Dios. Hoy día los hermanos de un tabernáculo se van al otro de allá, los de allá se van para acá, los de acá para allá, y así están. Y él dice también, y hace una advertencia, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y uno escucha a personas decir, no, pero si Dios es amor. Pero si Dios, ¿cómo Dios va a decir eso? Ese es Dios. El Dios de la Biblia. El Dios real. El Dios que se expresa en las Escrituras. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, dice. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y entonces me llamarán y no responderé. Es lo que Dios hablaba a Israel. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ese temor reverente al Dios real, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Fíjense bien, qué extraño, como, no es la palabra extraño, qué claro es como describe las personas Dios, cómo describe a las personas que deambulan buscando por allá y por acá. Salmo 68:8 dice,
También la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Allí estaba Israel. Allí estaba Moisés. Allí estaban los hombres de Dios, escuchando a Dios. Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Tanto así que Israel tuvo temor y no quiso pisar el monte. No, Moisés, anda tú nomás. Salmo 18:7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. La Biblia está llena de las palabras de Dios, hablando a un pueblo rebelde. Llamando a Israel al camino. Hablando a Israel a través de profetas, ángeles, de manifestaciones y todo. Tanto así que cuando la novia esté en la eternidad, seguirá de la misma forma. Apocalipsis 11, versículo 4 dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Así que sale fuego de la boca de ellos. ¿Será fuego, galera? ¿Fuego que quema? ¿Qué será? ¿O es la palabra de Dios? ¿Qué será? Mensaje perseverante, para terminar, dice el siervo de Dios: ya no sé qué podrá hacer Dios con una denominación. Si sé lo que Él puede hacer con un solo hombre, que se rinda completamente a Él. Están los ejemplos de la Biblia. Están claros los ejemplos cuando un hombre se rinde a Él. Eso es todo lo que Él necesita. Una persona. Y esa puede ser cualquiera de nosotros. Entonces Él será el hombre o la mujer de Dios. Porque Él lo dice. Moisés había entrado en la presencia de Dios. Había escuchado su voz. No la había desechado. Quiso no ir, pero obedeció. Había escuchado su voz en una señal milagrosa. Dice. Sabía que Él era un fuego consumidor. Y aquí está Él, en una columna de fuego. Allá en una zarza. Toda su educación, toda su teología lo abandonó. Y Él sabía que una sola cosa existía
un Dios. No tres dioses, ni cuatro, un solo Dios. Y él tenía sus órdenes. Una vara chueca era suficiente. Él había estado en la presencia de Dios. ¿Ves? Él había estado conversando con Dios. Isaías 6 dice, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toca tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. El fuego, la palabra, limpió el pecado del profeta. El fuego que limpió el corazón de Moisés para traer un mensaje, para llevar la liberación a Israel. El fuego, la palabra, que sació el corazón de estos hombres. Lucas 12, 48, con esto estoy terminando, dice, más el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjese bien lo que la Biblia está diciendo. Bueno, y la pregunta, es evidente la pregunta, ¿qué Dios te dio? ¿Qué Dios te entregó? ¿Qué Dios nos entregó? ¿Qué fue lo que Dios nos dio? ¿Dios te dio mucho o te dio poco? Porque la Biblia dice que si te dio mucho, mucho te será demandado. Si te dio poco, no creas que vas a pasar libre, ¿no? Igual te va a pedir Dios. No vas a escapar de eso. No, es que la novia se va antes de... No, si no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que Dios te dio. Dice, fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Fíjate bien las palabras de Cristo. Os digo, dice, no, sino disensión. Fíjate bien las palabras de Jesucristo. Para que entendamos realmente que cuando las cosas en tu vida comienzan a ocurrir, aquí hay dos cosas.
Siempre van a haber dos cosas. Lo natural y lo espiritual. El siervo dice que lo natural tipifica lo espiritual. Entonces, cuando tú tienes mucho en lo natural, mucho se te exigirá lo natural. Y significa que tienes mucho en lo espiritual. Mucho se te ha dado lo espiritual. ¿Qué has hecho con ese mucho? ¿Qué estás haciendo con lo que mucho espiritual tienes? El fuego que consume el pecado es la palabra de Dios. Por eso es fuego consumidor. El fuego que consume el pecado es la palabra de Dios. Y cuando tú dices, fui bautizado en fuego, y te pones a saltar, yo no sé qué estás creyendo, pero la Biblia dice que es la palabra que llena tu vida, que es fuego consumidor, porque consume el pecado, ilumina tu vida y sacia tu alma. Dios bendiga su palabra en tu corazón. Oremos a Dios. Señor, te adoramos en esta tarde, te gracias por tu palabra. Te rogamos, Dios, que esta palabra sea poderosa en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a avanzar. Ayúdanos, Señor, a poder tomar decisiones por tu palabra, por Cristo, por ti, por tu revelación. Señor, llénanos con tu presencia poderosa. Ayúdanos a avanzar. Aparta todo lo que no es tuyo de nosotros. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tus propósitos. Señor, saca a los cínicos, Señor, del caminar, del camino. Y ayúdanos a caminar en virtud de tu palabra siempre. Gracias, Señor amado. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén.